cordial a todos. El día de hoy vamos a realizar nuestro podcast. Somos estudiantes de la Universidad Privada del Norte. Cursamos el segundo ciclo de la carrera de obstetricia. El tema que vamos a hablar es sobre los derechos sexuales y reproductivos, en el cual queremos informar y concientizar a las personas. El grupo que está conformado son Alondra Príncipe Atero, Lady Carolina Guayar de Luz, Nayeli Orfelina Vázquez Guamá, Anaír Ramos Cauti y mi persona, Karen Yareli Campos González. Ahora sí, empecemos. Acompáñenos en el recorrido de nuestro podcast. El sistema de salud en el Perú ha agravado la vulnerabilidad de las mujeres, sobre todo en zonas rurales, dificultando su acceso a planificación familiar, a atención prenatal. Esto va afectando más a las personas de clase media, baja y baja. También, por otra parte, la justicia ordenó la distribución de métodos anticonceptivos orales de emergencia gratuitos para disminuir las desigualdades, ya que muchas mujeres, más que todo en zonas rurales, recurren a métodos anticonceptivos menos efectivos, lo que va aumentando los embarazos no deseados, las infecciones de transmisión sexual, entre otros. A nivel mundial, los problemas de la salud sexual y reproductiva han ido aumentando, más que todo en los países más desarrollados, ¿no? Teniendo así una tasa o una cifra en lo cual es de 529.000 millones de mujeres que mueren a causa de los embarazos, como también una tasa de mujeres que mueren por abortos e inseguros, que es de 19 millones de 45 millones, ya que estas enfermedades mayormente no tienen límite de edad porque da cualquier persona, como también la transmisión sexual, ya que no le llevan un cuidado adecuado de su cuerpo y de su salud. Nuestra justificación como grupo, en primer lugar, es expandir información explícita sobre los derechos sexuales y reproductivos, que se basan en el reconocimiento de las personas que tienen el derecho de controlar su propio cuerpo y su vida reproductiva. En segundo lugar, fomentar la igualdad de oportunidades para ejercer sus derechos sexuales y reproductivos. En los objetivos es en ejercer la autonomía a que puedan tomar sus propias decisiones e incentivar en combatir la discriminación y apoyar en la igualdad de género en el ámbito de la salud sexual y reproductiva. Los objetivos específicos son 3 puntos. El primer punto es realizar una orientación de la salud sexual, donde vamos a dar información de manera precisa y clara, de que se va a tratar sobre la sexualidad, los métodos anticonceptivos y la salud sexual. El segundo punto es apoyar en el acceso y seguridad a la discriminación del género en la sexualidad reproductiva y sexual. Y por último, que es amplificar los políticos públicos a que reconozcan y protejan el derecho sexual y reproductiva, y más que todo en zonas vulnerables. Ahora sí, comencemos con la entrevista. Hola, soy Anaír Ramos, vengo de la Universidad Privada del Norte, del segundo ciclo en la carrera de obstetricia. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Cecilia Lorena Romero Cortés, mi colegiatura es 40346, soy obstetra y vamos a Anaís, ¿qué preguntas? Bien. ¿Usted qué entiende sobre los métodos anticonceptivos? ¿Nos podría dar un pequeño concepto? Los métodos anticonceptivos son en sí cualquier forma de interrumpir un embarazo, ¿no? Al momento de la concepción, ¿no? Ahí tenemos varios métodos, como son métodos de barrera, métodos hormonales, ya sea ampollas mensuales, ampollas trimestrales, preservativos, implantes subdérmicos, y también como que tienen más larga duración, como la T de cobre, asimismo métodos quirúrgicos que tenemos la ligadura de trompas y asimismo la vasectomía, ¿no? Y varios métodos también al alcance del usuario. Bien, ahora sí vamos con las preguntas, ¿verdad? ¿De qué manera ha avanzado los métodos anticonceptivos desde su creación hasta el día de hoy? En sí, los métodos anticonceptivos han avanzado mucho desde la época egipcia, ¿no? Si nos remontamos desde la historia de la época egipcia, antiguamente nuestros antepasados se cuidaban con lo que son vísceras de los animales, ¿no? Como método de prevención al momento del contacto sexual, ¿no? Y así prevenían que siga la población, ¿no? En ese entonces, desde la
historia, llámese así, hemos avanzado mucho gracias a la ciencia, ¿no? Gracias a la tecnología, gracias a la revolución femenina, que fue hace más de 50 años, que ya vino la pastilla, ¿no? La pastilla, que la opción a la mujer a poder ella cuidarse y tener el número de hijos que ella desea tener, ¿no? Entonces hemos avanzado mucho con ayuda de la ciencia, ¿no? La ciencia y la tecnología han ayudado mucho en el avance tanto en la forma de cuidado como en los métodos anticonceptivos que están más fáciles al acceso de todos. Bien. ¿Cuáles fueron los primeros métodos anticonceptivos utilizados y qué características tenían? Los más primeros podemos hablar de la época de la cultura egipcia, que es el condón, que es el más remoto, más antiguo, y en la actualidad el más cómodo y más accesible y más eficaz, que es un 85%, que es el preservativo. Yo lo veo que es el preservativo porque está al alcance de todos, lo podemos conseguir en las farmacias, en los supermercados, y es de bajo costo social, ¿no? Y es más accesible y asimismo te cuida de un embarazo no planificado o también de una enfermedad de transmisión sexual o contagio como VIH-Sida, ¿no? Hepatitis B también. Entonces es algo que más te cuida, digamos, te abarca más el cuidado de una persona, ¿no? Tanto como no para no tener hijos como para no contagiarnos de alguna infección. ¿En qué se diferencian los métodos anticonceptivos y los modernos? Y refiero a usted en qué métodos anticonceptivos, en su preferencia, a su efectividad y su accesibilidad. Accesibilidad, lo más cómodo hoy en día que podemos dar como obstetras a los jóvenes, a la población en edad fértil y lo más accesible yo veo y que te abarca más en el cuidado tanto de una prevención de embarazo no deseado y contagio como enfermedades de ITS, VIH-Sida, hepatitis, es el condón. Yo lo sugeriría el condón porque es de bajo costo social y así mismo puedes tener accesible en la zona rural, en la misma capital, y así mismo tener en cuenta que hay que tener una conciencia de la vida sexual que uno tiene, ¿no? Cuidarnos porque hoy en día hay muchas enfermedades, entonces también hay que tener mucha conciencia y tener mucho cuidado en esa parte, ¿no? Cuidar y prever y ver qué número de hijos queremos tener y qué número de hijos deseamos tener y proyectarnos y planificar el embarazo. Es lo mejor. Y si es mejor, sería mucho mejor si queremos gestar un bebé, es lo que es la consejería preconcepcional, así mismo hacer exámenes de tamizaje, ¿no? En laboratorio y dar tratamiento si hubiera alguna infección, ¿no? Antes de gestar, dando vitaminas, ¿no? Antes de la concepción yo sugiero eso, ¿no? Y si queremos ser madres, hacer la consejería preconcepcional, visitar a nuestro obstetra y si no deseamos tener hijos, buscar, si somos jóvenes, qué método anticonceptivo podemos utilizar y así darle más accesibilidad tanto al paciente y darle todas las preguntas, ¿no? Si el caso de la paciente quiere saber qué método se adecua, hay que hacer una evaluación clínica y ver qué método se sugiere más, que es más oportuno y más accesible para la persona, de acuerdo a su edad, de acuerdo a muchas cosas que vamos a ir viendo en la historia clínica, ¿no? Bien. Y por último, ¿qué innovaciones recientes hubo sobre los métodos anticonceptivos en la población? Las innovaciones han sido muchas en la ciencia. Antiguamente solo había lo que era método de ritmo, en nuestra época de nuestros abuelos, método de ritmo, método, ¿no? de ritmo, ver cuándo eran los días fértiles, los días no fértiles. Ahora hoy en día tenemos mucho alcance, como es el uso de ampollas, ya sean mensuales, ampollas trimestrales, el implante que tenemos, el implante subdérmico, que tiene alta confiabilidad. Asimismo, podemos colocarnos té de cobre, ¿no? La té de cobre y la té de plata, ¿no? Que tiene alta duración y alta efectividad, ¿no? Entonces hemos avanzado mucho en el avance científico y yo sugeriría para una persona joven en edad fértil, ¿no? El uso a veces los jóvenes no quieren tomar pastillas, ¿no? Ver si podemos ver y evaluar y ver qué método sería mejor y más eficaz y que tenga menos
menos efectos secundarios en el usuario, ¿no? Para una persona joven lo que sugeriría es condones. Si una persona recién está empezando vida sexual, preservativo, ¿no? Si no conocemos todavía a esa persona, no sabemos, entonces ver bien en qué población estamos viendo y qué método sería el más adecuado, dependiendo de su anamnesis y su historia clínica, para dar un método más eficaz y más seguro. Muchas gracias, Tetra. Hola con todos, mi nombre es Lady Carolina Guayana Luz, estoy con el obstetra David Gómez. En esta oportunidad le vamos a hacer esta pequeña entrevista. Cuéntanos, ¿qué opina usted sobre los mitos anticonceptivos? Los mitos de los métodos anticonceptivos son varios, ¿no? Hay mitos en los temas hormonales, en los temas no hormonales. Por ejemplo, los hormonales tenemos pues con estrógeno, progestágenos, solamente progestágenos. Y en los no hormonales, pues el método de ritmo, mucocervical. Entonces existen varios. Naturales, por ejemplo, son personas que piensan que aún estando con el periodo de regla no pueden quedar embarazadas, pero es todo lo contrario, porque sí quedan embarazadas. Pacientes que son irregulares, por ejemplo, ¿no? Pacientes irregulares quiere decir que su ciclo no son de la misma cantidad de números, ¿no? Por ejemplo, ciclo de 28, 29, 30, ¿no? Si de repente un día te viene el 1, después te viene el mismo mes te viene el 20, el otro mes te viene el 3. Esas pacientes pueden quedar gestando inclusive en sus periodos de regla. Y se dice, ¿por qué? Dice que no, pero no voy a quedar embarazada porque después de una semana de sangrado recién no puedo tener relación y no puedo gestar. Y no son muchas cosas que se transmiten sobre ese método que es del ritmo, ¿no? Bueno, muchas gracias. Le voy a tomar unas pequeñas preguntas sobre el tema de los mitos. La primera pregunta es, ¿cuáles son los mitos más comunes sobre los anticonceptivos hormonales como la píldora o el DIU? A veces las pacientes cuando vienen por el DIU dicen, que el esposo a veces dice, no, siento de que tiene algo ahí. O sea, que no permito tener sexo porque siento que algo está ahí. ¿Me entiendes? Okay. Pero solamente que se le ha puesto a la paciente, se le ha puesto el DIU dentro del útero, que el pene no va a ir hasta el dentro del útero, ¿me entiendes? Solamente va hasta una parte, una sección de la vagina, ¿no? Pero algunas personas sienten el tener pues algo ahí dentro, pero es algo incomodan. Claro, pero obviamente no. Ese es con el DIU, ¿no? Con las píldoras de emergencia a veces algunos, más que todos los adolescentes se ha visto de que lo consumen a cada rato, ¿me entiendes? Entonces eso no es un método anticonceptivo, es un método de emergencia, es una píldora de apoyo que se le da al paciente cuando obviamente no se está cuidando, ¿no? Bueno, segunda pregunta. ¿Es verdad que los anticonceptivos causan infertilidad a largo plazo? ¿O de dónde viene ese mito? Esa es mentira, ¿por qué? Porque el método anticonceptivo lo que sí te produce es obviamente que no puedas ovular. Muchos de ellos que no puedas ovular te espesan el moco cervical. ¿Para qué espesan el moco cervical? Porque obviamente el espermatozoide va obviamente hasta colonizar las trompas de falopio, que es donde se produce mayormente la fecundación, y ahí comienza el moco cervical. ¿Qué hace? Hace de que el espermatozoide sea dificultado por este moco cervical y no pueda, se dificulta obviamente pues el pase, ¿no? Entre otras características que tienen las hormonas, ¿vale? Obviamente eso es lo que causa el método anticonceptivo, ¿no? Pero si tú lo usas a largo plazo, se ha habido muchos pacientes que después de 5, 6 años o 10 años dejan de usarlo y al mes siguiente ya logra su fertilidad. Entonces es ilógico, es falso que digan eso, ¿no? Porque inclusive va a esperar la paciente por eso largo tiempo que ha tenido uso de anticonceptivos, de esperar 1, 2, 3 meses de repente para que a uno le venga la regla, como que a otros no les puede venir inclusive a los días de dejar el uso de métodos anticonceptivos. Bueno. Y les vuelve la infertilidad, eso es totalmente falso, que no les venga falso eso. Sí. Listo. Tercera pregunta.
¿Qué mitos existen sobre los anticonceptivos de emergencia, como la píldora del día siguiente? Sobre la píldora del día siguiente, ya, lo que sí he escuchado más que todo es en los adolescentes. En los adolescentes lo que sí dicen es, no, yo la tomo porque, bueno, me han dicho que después de relaciones sexuales o coitales, perdón, debo tomarlo. Y después de 15 días vuelven a tener una conducta de riesgo y se la vuelven a tomar. Y ellos piensan de que no les va a producir nada en realidad en el cuerpo, pero lo que sí puede producir son efectos obviamente nocivos para el cuerpo, les puede producir muchas malformidades, hasta cáncer, entre otros. Sí se puede obviamente mejorar esa conducta educándola, ¿no? A la paciente, al adolescente. Cuarta pregunta. ¿Es cierto que los anticonceptivos provocan cáncer o problemas de salud grave? A largo plazo, cuando se utiliza en demasía, algunos estudios científicos, por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos confirma esta teoría y refiere de que sí, a largo plazo sí se puede producir un cáncer. Porque nosotros, los cánceres van a actuar básicamente en los receptores de estrógeno y progesterona. Y eso los encontramos básicamente en las mamas también. En las mujeres, por ejemplo, es típico que encuentres un cáncer de mama y un cáncer de cuello uterino, ¿no? No es típico, perdón, pero está más arraigado en las mujeres que le produzca más en esa zona. Es porque obviamente hay mayor cantidad de progesterona y estrógenos en las mamas. Y al usar obviamente los anticonceptivos tienen cantidad de estrógeno, ¿no? Entonces eso hace obviamente de que ahí se produzca pues obviamente el cáncer, ¿no? Siguiente pregunta es, ¿por qué persiste el mito de que los anticonceptivos engordan o cambian repentinamente el cuerpo de las mujeres? Sí, en cierta forma los métodos anticonceptivos te dan ansiedad, pero uno lo puede controlar. La ampolla no tiene 1 kilo de grasa o 20 kilos de grasa para que te engordes. La que engordes eres tú, abriendo tu boca y comiendo. Claro. Pero obviamente se puede controlar. Eso se llama ansiedad. ¿Lo puedes controlar? Claro que lo puedes controlar y no pasa nada. Y bueno, ¿usted qué le daría un consejo a los futuros colegas? Sus futuros colegas, disculpe. Siempre les he dicho a todos mis internos, mis alumnas, mis conocidas de la carrera obstetricia, y no solamente obstetricia, de todas las carreras en las que yo conozco, es de que no hay mejor forma de aprender que divirtiéndose. Que lo disfruten aprendiendo alegremente, con diversión, con juegos, con todo lo, pero que se diviertan. Muchas gracias a usted, David, por su participación. Soy Karen Yerel Campos González y usted es... Yo soy la licenciada Yeritza Carranza Tapa. Trabaja en el Centro de Salud Materna Infantil Perú Corea Pachacura. Bueno, para empezar con una pequeña entrevista sobre la evolución de las infecciones de transmisión sexual ITS, ¿usted me podría dar un pequeño concepto sobre qué son las ITS en general? Bueno, las infecciones de transmisión sexual, si bien es cierto, ya se ha hablado por muchos años, y hoy por hoy hay infinidad de tratamientos, como también en la evolución de estos como tal, ya que por desgracia, a pesar que tenemos el conocimiento actualmente, seguimos contagiándonos, ¿no? A medida que hay mayor tasa de promiscuidad, pues mayor es el factor de riesgo para ello. Lamentablemente, a través de los años, la clamidia, la tricomoniasis son tipos de ITS que han ido en evolución, y tales que aquí en Perú, en el Centro de Salud, pues tratamos estos casos y pues le damos la mayor solución siempre, concientizando al paciente, ¿no? Respecto al tratamiento a seguir y los controles, sobre todo, que tiene que continuar. Claro, vamos a empezar con la primera pregunta. ¿De qué manera han avanzado los métodos de prevención de ITS desde su creación hasta ahora? Bueno, si bien es cierto, antes lo clásico que decíamos, las infecciones de transmisión sexual, uno, podrían haber dicho que no tienen cura, o dos, preferible la abstinencia, ¿no? Hoy por hoy tenemos en cuenta que el preservativo es uno de los mejores métodos para poder pues, cuidarnos a través de estas ITS, ¿no? Hay preservativo ahora femenino, masculino, el clásico, ¿no? Antes no existía el femenino, solamente teníamos el preservativo masculino, nada más, ¿no? Y bueno, el preservativo masculino también hay diferentes clases, ¿no? También, luego creo que podemos hablar de ello. Ajá. Y ahora también uno de los métodos de prevención, considero yo, son las vacunas. Vamos a hablar un poquito de lo que es el VPH, el virus del papiloma humano, que también puede estar considerado dentro de las infecciones de transmisión sexual. Si bien es cierto, antes no existía esta vacuna, hoy por hoy es muy importante, ¿no? Yo como encargada del preventorio oncológico
aquí el Centro de Salud Pueblo Corea, siempre indico a las pacientes que a sus hijas las vacunen, ¿no? Porque esto nos previene de lesiones precancerosas y cancerosas a largo plazo, ¿no? Y como vuelvo a repetir y hago hincapié en esto, la prevención actualmente donde más tenemos que enfocarnos son en las vacunas del virus del papiloma humano, ya que nuestra tasa de cáncer del cuello uterino también se ha visto bastante alertada. Ya, vamos a pasar con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las principales barreras para el acceso del tratamiento de ITS en comunidades vulnerables o zonas rurales, ¿no? ¿Y qué medidas se implementarían para superarlo? Si bien es cierto, lo más vulnerable que podemos ver nosotros, ¿quiénes son? El adolescente, el sector adolescente. Hay mucha diferencia entre el sector rural y el sector urbano, a pesar de que los profesionales estamos por todos lados. Si bien es cierto, el conocimiento a veces o la llegada hacia los pacientes no es el mismo. Ejemplo de esto está que, si bien es cierto, en nuestro país el 10% prácticamente del país está conformado por adolescentes, de los cuales se sabe que los embarazos adolescentes, imaginen, hablando ya de embarazos como tal, el 10% de nuestra población urbana adolescente queda embarazada, a pesar de tener un acceso mucho más rápido, vamos a decirlo así, a los métodos anticonceptivos, tanto a la información de las ITS, y el 20%, es decir, el doble, es la población rural. Entonces, vamos a que ellos lamentablemente no tienen la llegada de los profesionales o de repente las charlas informativas que deberían tener para la protección de ellos. Hoy por hoy, una de las limitaciones considero es que a veces muchos profesionales pecamos de no invitar al adolescente a la charla, a la sesión educativa o al mismo consultorio, ¿no? A veces los limitamos indicándoles que vean con sus padres. Y sabemos que hoy por hoy un adolescente a veces no tiene la confianza de hablar cuando el padre está al lado. Entonces, eso es lo que quizás nosotros tenemos una barrera aquí, ¿no? No le damos ese hincapié al adolescente que puede acudir solo. Aunque ya la última normativa indica que podemos tratar al adolescente, podemos conversar con él, darle la charla sin necesidad del apoderado, ¿no? Creo que es una barrera que se está superando poco a poco, pero aún falta ponerle mucho hincapié en eso, ¿no? El adolescente está invitado a que venga al consultorio de justicia, a pasar incluso su sesión educativa de adolescente y darle también sus medicamentos, si en caso está con anemia, darle un tratamiento oportuno, todo ello. Todo es un trabajo del obstetra en total. Bien, con la siguiente pregunta. ¿Cómo han evolucionado los tratamientos de ITS en personas embarazadas y cuál es su impacto en el feto? Bueno, si bien es cierto, hay que tener mucho cuidado para tratar los ITS, sobre todo en las gestaciones del tercer trimestre, ya que los antibióticos a veces pueden causar algún tipo de estragos en el feto, ¿no? Y eso hay que tenerlo muy en claro. Si bien es cierto, al inicio del embarazo, de la gestación, la mayoría de nuestros colegas, nosotros lo manejamos con óvulos de acuerdo a la infección que podemos observar, pero sí al momento ya del segundo o tercer trimestre ya nos limitamos muchísimo, puesto que sí hay algunos antibióticos que sí pueden causar algún tipo de estrago. ¿Me podría decir cuáles son los métodos ahora más utilizados hoy en día para la prevención de las ITS? Claro que sí. El método, creo yo, a partir de ahora no, sino el más conocido ya, es el preservativo. Para mí continúa siendo el preservativo, sin embargo, pensamos que solo el preservativo lo puede utilizar el varón. Por lo menos nuestra sociedad lo sigue pensando así. Y no, nosotras también las mujeres podemos utilizar el preservativo. Solo que es la falta de conocimiento para poder colocar este preservativo y sobre todo la difusión. A veces nosotros como obstetras también nos limitamos en brindarle la atención a la mujer respecto a los métodos para ella, ¿no? A veces decimos preservativo femenino, nos limitamos un poco porque la mujer a veces dice, yo no voy a poder utilizarlo, no sé cómo utilizarlo, pero para eso estamos nosotros, para brindarle la charla e indicarle cómo es el uso adecuado del preservativo. Así es. Muchas gracias por su participación. Empezamos con la entrevista. Mi nombre es Nayeli Vázquez Guamá y usted es... Jaime Reyes Álvarez. Usted trabaja en el centro. En López Silva, 25, 30 años ya. Bueno, empezamos con la primera pregunta, que es ¿cuáles son las barreras más comunes que enfrentan las personas para acceder a un servicio de salud sexual y reproductiva en las zonas vulnerables o rurales? El acceso al centro de salud, principalmente, si es rural o acceder al centro, porque primero es el horario.
hay un horario establecido y no es a 24 horas, acá tenemos 24 horas de atención. Esa creo que sería una primera barrera en el campo rural dentro de Lima. Otro motivo sería la capacitación del personal. Para atender debería ser un personal que esté altamente capacitado en el área de salud sexual y reproductiva. Ya, y el centro de salud sí cuenta con la infraestructura completa. En la zona de Lima, rural, Lima y Lima rural, generalmente la mayoría de los centros están equipados con el material y insumos, frecuentemente. Fuera de Lima es poco probable. No hay trabajo de investigación que dicen eso, que no se cobertura en las zonas muy alejadas, ¿no? Vamos por la pregunta 2. ¿Qué papel juega la educación sexual integral en la mejora de los accesos, tanto en la salud sexual y reproductiva? Bien, entendido que la educación sexual integral es un elemento que engloba al sujeto dentro de un contexto mucho más amplio que solamente la mera sexualidad o la educación sexual nada más, entonces contribuye a un elemento importantísimo porque tiene presente los derechos sexuales y reproductivos, tiene presente también no solamente la atención física de lo que es biología, sino también la atención en cuanto al aspecto social, antropológico y probablemente de otros órganos. Vamos por la pregunta 3. ¿Cómo afecta la desigualdad de género en los accesos a la mujer y el personal, tanto gay, lesbiana, y a los servicios de la salud sexual y reproductiva? Nos afecta porque la infraestructura no está diseñada para la atención específicamente, o sea, no hay un espacio específico para la atención en particular de este grupo LGTBIQ+, y también por la misma prejuicios que hay, ¿no? Prejuicios culturales respecto a la discriminación propiamente dicha, ¿no? Discriminación. La pregunta 4. ¿Qué impacto tiene la falta de acceso a métodos anticonceptivos en la salud sexual y reproductiva de las mujeres jóvenes? Vuelvo a insistir, los insumos están, el tema es el acceso de la misma persona, o sea, la solicitud de la persona, porque no la solicitan, ¿no? O sea, vamos a los colegios, les decimos que hay atención, pero no vienen a la consulta, ¿no? Pero puede ser un factor la vergüenza o el miedo. La vergüenza es el principal elemento, porque como le decía antes, hay pacientes que vienen de otras zonas lejanas a atenderse acá, y cuando se les pregunta el por qué lo hacen, la mayoría dice porque no quieren ser evidenciados en el recojo del método. Por lo tanto, es un tema cultural. Y otra cosa también es que el prejuicio de los padres, ¿no? Digamos que la joven queda embarazada, deja de estudiar porque sus padres la niegan el estudio, no porque ella quiere, y eso me viene a ser un prejuicio en parte. No necesariamente, la ley actualmente apoya, inclusive en términos legales, para que los directores de colegios insistan a que la joven continúe con los estudios. En muchos casos es el prejuicio cultural, o sea, es la vergüenza de que la hija que está embarazada siga asistiendo al colegio. O sea, sea señalada por sus compañeros. Por los compañeros de la propia misma chica que se siente discriminada o rechazada, y la misma familia, ¿no? Que también quiere esconder, entre comillas, la vergüenza que representa un embarazo a esa edad. ¿Y usted cree que el embarazo a temprana edad sea un factor a la pobreza más adelante? Es un factor a la pobreza, está definido. O sea, el embarazo adolescente es uno de los pilares del embarazo adolescente, o sea, dentro de los causales es la pobreza. El ser pobre, el ser mujer y el ser de tercer mundo son elementos que están figurando en todas las estadísticas ¿no? con mayoritario en el elemento del crecimiento del embarazo adolescente. Bueno. No, eso no significa que no haya en los países, pero por ejemplo, si tú ves el embarazo adolescente en Estados Unidos, ¿de quién es? De la mujer negra, ¿no? Migrante y pobre. O sea, sigue siendo ese. Pero mayormente se oye que hay algunas agencias que ayudan a la mujer que es menor de edad o joven aún que haya quedado embarazada para que pueda ser respaldada y ayudada, tanto si no está bien económicamente, se les ayuda. Correcto. Eso que dices es cierto, pero son como gotitas en un desierto. ¿Por qué? Exacto. Porque esas instituciones tienen un requerimiento específico de dinero, no es una política pública. Debería ser una política pública para que el Estado lo asuma como un elemento importante y prioritario. Sin embargo, cuando ves los programas dirigidos a adolescentes en todo el Perú, el principal elemento de falla es la economía. El presupuesto, evalúen el presupuesto para que vean cuál es el impacto que va a tener una atención en el embarazo adolescente. Claro.
Mira, de hace más de 20 años que yo llevo trabajando en esto, los 20 años, el presupuesto para adolescentes, magrísimo, magro. O sea, no pretendes hacer cosas concretas cuando tu presupuesto es eximio. Claro. Eso sería todo. Muchas gracias. Buenos días, profesora, compañeros. Todos, Adelante, Cipatero, me cuento. Lucerito, pues. Ya, bueno. Esta mañana voy a realizarle unas 4 preguntas sobre una sexualidad plena. Bueno, iniciemos. ¿Cómo afecta la cultura y la sociedad a nuestras experiencias sexuales? Hoy en día, lamentablemente, se ha prolongado bastante lo que es el sexo incluso en menores de edad. Lo cual perjudica, sí, porque a veces la ignorancia no permite quizás usar cosas anticonceptivos. Y las niñas en casa a veces no tienen la confianza con los padres como para tener para hablarles sobre lo que es una vida sexual activa, ¿no? Se tiene que cuidar o proteger. Muy bien. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué papel juegan las emociones en una vida sexual satisfactoria? Es una muy buena pregunta. Juega muchísimo, tiene que ver demasiado las emociones con la vida sexual. Demasiado. Por ejemplo, unas personas que tienen problemas familiares en casa, en hogar, se encuentran con personas de afuera, con las emociones, ¿no? Y empiezan a tener sexo sin protección, o como la primera persona que encuentran, tratan de satisfacerse o llenar el vacío que en su casa no encuentran. La tercera pregunta es, ¿qué importancia tiene el consentimiento en las relaciones sexuales? El consentimiento es una importancia única, porque el sexo con consentimiento mayormente se da en las personas ya mayores, ¿no? Y tiene buenas sus ventajas. Bueno, la última pregunta es, ¿cómo se puede fomentar una comunicación abierta sobre la sexualidad de las parejas? Con confianza, con bastante confianza. Mayormente la confianza que hay entre parejas para ver incluso, ¿no? Cómo tener su intimidad, en algunas condiciones, ¿no? O sea, mayormente la juventud a veces, como dices, ahorita está muy suelta, ¿no? Se va a tener relaciones con otra persona, pero cuando tienes madurez y le tomas a conciencia, confianza con tu pareja bastante, hablar y ver, ¿no? En qué quizás como te gusta, o sea, ver todo eso. Muchas gracias, esas serían las 4 preguntas. Gracias por tu tiempo y con eso hemos concluido. Muchas gracias.